Hoy es el último GTPM al aire de este año, el cual titulamos La Agenda Migratoria y de Asilo en el 2025, entre disculpas públicas, presupuestos y comparecencias. Como saben, GTPM al aire es un espacio que desde el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria promovemos para reflexionar sobre temas tanto coyunturales como estructurales en temas de migración y asilo. En esta ocasión contamos con la participación de Maureen Meyer de la organización WOLA, que es una organización de defensa de derechos humanos en la región a partir de acciones de incidencia, investigación y colaboración con distintas organizaciones de sociedad civil. Muchas gracias, Maureen, por tu participación y por siempre tan solidaria con el trabajo del grupo. Además, contamos con Gloria Siria Valdés Gardea. Gloria es integrante del Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria y también es fundadora del Seminario Niñez Migrante del Colegio de Sonora. Muchísimas gracias, Gloria, por siempre acompañarnos en este espacio. Y Gabriela Romero es abogada e integrante de la Organización Derechos Humanos Integrales en Acción. Ellos se encuentran en Ciudad Juárez, Chihuahua, y bueno, pues les hemos invitado a este espacio justamente para reflexionar sobre lo ocurrido en el año 2025 en temas de migración y asilo en México y en la región. Siempre hemos dicho en el Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria que no podemos entender el tema migratorio solo desde la parte o desde la visión de México. Entonces, siempre en estos espacios y en los distintos espacios que promovemos en el Congreso, siempre intentamos invitar a personas que justamente nos ayuden a reflexionar desde esta parte pues mucho más regional, y por supuesto que también nos interesa reflexionar sobre no solo a nivel federal, sino a nivel estatal, inclusive a nivel municipal, pues los efectos de una política migratoria y de asilo que sabemos que, bueno, está tendiente hacia actos discriminatorios, ¿no? Pero también hay algunas ventanas de oportunidad que nos ofrece el contexto. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a las tres por acompañarnos. Y bueno, pues estamos en la recta final de este año. Estamos a 26 días de terminar el año. Y hoy, bueno, pues en una retrospectiva casi instantánea de los distintos contextos, porque no podemos hablar de un solo contexto, podemos decir pues que fue un año muy complejo, tanto a nivel financiero, económico, político, social, en donde pues esta complejidad se llenó de proliferación pues de discursos abiertamente racistas, discriminatorias, y bueno, no solo discursos, ¿no?, sino también acciones muy concretas de discriminatorias, racistas, xenófobas, y también de acciones institucionales pues mucho más cercanas a la estimulación, más que a una reparación y a una protección integral de derechos humanos. Pero sobre todo, nos parece que no podemos hablar o no podemos dejar de lado la reflexión de cómo se está avanzando o no hacia medidas de no repetición de violaciones a derechos humanos. Entonces, en este sentido, me gustaría, pues, primero darle la palabra a Maureen sobre la lectura que tienen sobre cuestiones migratorias y de asilo en la región, ¿no? Nos gustaría un poco conocer las reflexiones que tienen desde WOLA. Adelante, Maureen, hasta 5 minutos. Bueno, muchas gracias, Melissa, y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto compartir este espacio con ustedes. Y pues sí, justamente poner el contexto de México, una mirada regional, es muy importante en el momento en que encontramos, ¿no? Que yo creo que obviamente vamos a profundizar quizás un poco más adelante, pero el tema migratorio, los flujos migratorios han cambiado dramáticamente este año, sobre todo a causa de un cambio, creo que no visto anteriormente por parte del gobierno de Estados Unidos, de tomar muchas medidas tanto para atacar, digamos, enfrentar a la población migrante en el país, pero también cerrar la frontera a casi cualquier persona migrante. Ya está cerrada la frontera a poder acceder al asilo. Y animar a otros países a hacer algo parecido en tema de priorizar más la seguridad fronteriza que la protección, aparte de acciones coercivas, ¿no?, de otros países para entre recibir a personas migrantes o solicitantes de refugio
o en el caso del acuerdo que había con el gobierno de El Salvador, con Bukele, de encarcelar a personas migrantes injustamente, unas personas acusadas de haber cometido delitos en Estados Unidos sin sustento, los venezolanos, pero ponerles en la cárcel en El Salvador. Ahora, en el marco de los cambios, ¿cómo se ha visto? Por un lado, hay un mayor número de personas siendo deportadas de Estados Unidos de muchas nacionalidades, obviamente la población mexicana siendo la mayor por la población indocumentada en Estados Unidos, pero también los países centroamericanos, en particular Guatemala y Honduras, han recibido un gran número de personas retornadas al país. Y una tendencia de lo que se llama como migración en reversa, ¿no? Una población que estaba antes de la toma de posesión de Donald Trump en enero, en una parte de la ruta migratoria, y por ser visto el bloqueo de poder acceder a Estados Unidos o el clima incluso que es cada vez más hostil para personas migrantes en Estados Unidos, decidieron regresar, ¿no? O ir a otro país en la región. Entonces, migración en reversa y en lo general una baja de número de personas en tránsito en la región, o sea, como que menos migración de lo que habíamos visto en muchos años. Eso a nivel regional, unos números, por ejemplo, de lo que se sabe de la cantidad de personas que cruzaban anteriormente el tapón de Darién en Panamá, han habido una baja de 97% entre enero y agosto de este año. O sea, casi nadie está cruzando. Y de hecho, en un informe de la Defensoría de los Habitantes de Costa Rica y las Defensorías del Pueblo de Panamá y Colombia, que es un informe acompañado por el Oficina Alto Comisionado, no solamente reportan esta baja de números, pero también unos 14,000 personas que están en retorno, ¿no? Que tienen intención de ir más al norte, no siempre a Estados Unidos, pero más al norte, y que han decidido regresar y por lo menos les han registrado en Colombia, en este caso. Y lo interesante de por qué, ¿no? Porque estas personas están retornando es imposibilidad de regresar a Estados Unidos, los cambios en políticas migratorias, el temor de detenciones o deportaciones y también el agotamiento de recursos económicos. Pues yo creo que es claro, y este informe que acaba de salir, que pues no es de una forma tomar la decisión de no querer migrar, sino imposibilidad de poder hacerlo. Y creo que es muy importante enmarcar eso, o sea, no es que han cambiado las situaciones ni en América Latina ni a nivel global que han impulsado la migración forzada en los últimos años, sino lo que ha cambiado son políticas, sobre todo de Estados Unidos, enfocadas más en la contención y en el caso otra vez del gobierno de Trump, de cerrar la posibilidad de poder solicitar protección en el país. Nomás poner eso un poco en el contexto de México, quería resaltar dos cosas antes de cerrar, que es, por un lado, el papel cada vez mayor de México como un país de destino, justamente porque ya no se está viendo la posibilidad de cruzar a Estados Unidos, pero también la continuidad del gobierno mexicano de ser un país como frontera vertical de Estados Unidos, de priorizar también políticas de contención para impedir el cruce de personas migrantes a Estados Unidos. Y también el papel que es nuevo en México en los últimos años, que es recibir un número cada vez mayor de personas migrantes no mexicanas retornados por parte de autoridades de Estados Unidos. Y lo presento aquí porque creo que más adelante podemos hablar de la vulnerabilidad de cierta población, de esa parte de la población, que ya son casi 10,000 personas que son de otras nacionalidades que han sido retornados por Estados Unidos y recibidos por México. El último número son 9,398 personas extranjeras. Es una población, no solamente la población que quedó varada en México por las políticas de Estados Unidos, sino una población que está siendo retornada a México que no es mexicana. En esto pues cierro para poner un poco en el marco en cómo lo estamos viendo a nivel regional. Muchísimas gracias, Maureen. Siria, adelante, por favor, tu reflexión desde la parte
pues de frontera norte y de un espacio como es el estado de Sonora, uno de los espacios más grandes territorialmente hablando en el territorio mexicano. Adelante, Gloria. Sí, nosotros podemos ver que el discurso y la narrativa ha sido centrada en los esfuerzos de control y los esfuerzos de gestión en vez de los esfuerzos de una reforma migratoria en México acorde a las necesidades actuales. En el contexto de Sonora con Arizona podemos ver la llegada de personas deportadas desde Estados Unidos. Podemos también observar cómo no contamos con estrategias transversales, horizontales de una política pública estatal de integración, aunque hemos avanzado, ¿verdad? Y también estamos observando la importancia de incluir la parte humana en todas las estrategias, porque no pueden seguirse construyendo solamente a nivel numérico. Necesitamos conocer las experiencias humanas que las poblaciones atraviesan. ¿De qué manera estamos viendo este contexto? A nivel de frontera entre Sonora y Arizona, estamos viendo cómo las familias de estatus mixto en Arizona, por ejemplo, aquellas que contemplan a personas ciudadanas nacidos en Estados Unidos, especialmente niños y adolescentes con integrantes de la familia que no cuentan con documentos para radicar en Estados Unidos, como la tensión, la incertidumbre, el nerviosismo hace que las familias mixtas en Estados Unidos dejen de o cesen de tener actividades médicas, sociales, culturales, educativas como antaño. Los padres de familia ya no van a las graduaciones de sus hijos en la high school por temor a ser detenidos. Las madres de familia envían a sus hijos adolescentes que son ciudadanos estadounidenses al supermercado o a la botica a comprar algo que puedan comprarse sin receta. También dejan de asistir a los centros de salud para pedir ayuda médica, porque temen ser detenidas. Ahora que la política antimigratoria también incluye a que la policía local, elementos de la Guardia Nacional estadounidense y también del ICE puedan detener a personas que ellos consideren no cuentan con papeles. Es decir, no solamente son los números, es la parte sociocultural, emocional y estado de ánimo que las familias están teniendo en la parte de Arizona. Por contraparte, aquí en Sonora tenemos muchos connacionales que tienen familias en la parte de Arizona que están viendo y de alguna manera preparándose para recibir a parientes, hijos, hermanos, etcétera. Es muy importante decir que toda esta situación es una acumulación de las personas migrantes que ya hay en Sonora en las zonas fronterizas. Tenemos personas migrantes que están buscando refugio o asilo en Estados Unidos y que ya llevan 1, 3, 5 años en espera. Personas de Centroamérica, Sudamérica y de otros países, y también personas del sur y centro del país desplazadas. También en Sonora tenemos personas en tránsito que se quedaron en comunidades sonorenses ante la cancelación del programa de CBP One, ya teniendo citas las personas, radicando en Hermosillo y en ciudades medias y chicas en el estado de Sonora. Y también tenemos personas que lograron llegar hasta la frontera sin pasar por ninguna detención, personas que no están llevando ningún trámite administrativo y que están pernoctando aquí en las ciudades chicas, medianas y grandes en Sonora en espera de regresar a su lugar de origen o continuar hacia el norte, pero esas personas ya están haciendo vida aquí. Entonces, tenemos que contemplar que México y la región fronteriza no es una región homogénea, que las vicisitudes que enfrenta cada estado fronterizos tienen puntos de denominación comunes, pero tienen también puntos regionales fronterizos
únicos, ¿verdad? Donde la historia, la comunicación, la estructura comercial entre ambos estados, uno al norte de México, otro al sur de Estados Unidos, la geografía, el medio ambiente, influye mucho de qué manera se van a abordar estos procesos migratorios que hay en las regiones. También es muy importante decir que la región debería de encabezar, colegas, los movimientos y los cambios y los programas de atención a las necesidades. No debería de esperarse que vengan cambios a nivel nacional. De esta manera, en Sonora estamos respondiendo desde la academia. Muchísimas gracias, Gloria. Y justamente reflexionando sobre esto de que pues ni las fronteras ni los estados, pero sobre todo la comunidad migrante no es homogénea, pero hay cosas en común. Gaby, ¿cómo la miran desde Ciudad Juárez, Chihuahua, también un estado, un espacio fronterizo? Si nos pueden platicar un poquito. Sí, muchas gracias. Sí, muchas gracias por la invitación. Sí, concuerdo con lo que han dicho ya las compañeras anteriormente. Existe esta tendencia pues de flujos a la inversa que ya comentaban, es decir, las personas que ante el panorama tan adverso de las pues cuestiones de asilo en Estados Unidos deciden regresar acá, bueno, en algunos casos a México o bien a su país de origen, a pesar de las condiciones tan duras por las que salieron. Y pues bueno, centrándonos en este punto del retorno y la deportación, en Ciudad Juárez, como bien es sabido, lamentablemente pues ha sido el epicentro de muchas luchas, ¿no? De violencia, pues, entre grupos criminales. Y si bien ya existía lamentablemente una alza o una alta incidencia en delitos de alto impacto en contra de personas en contextos de migración, el hecho de estas deportaciones o retornos acá a Ciudad Juárez, pues ha favorecido malamente, ¿no?, a que el crimen organizado los vea con una mayor capacidad de pago, y me refiero a delitos de alto impacto como el secuestro, ¿no? Porque como bien lo veníamos ya viendo en algunas otras mesas de trabajo, foros, el hecho de que las personas que han retornado, como también lo decía Gloria, puede ser que dejen familia en Estados Unidos, y entonces estos grupos adviertan que tengan una capacidad mayor de pago, y por eso es que pues cometen este delito en contra de estas personas a la espera de cobrar un rescate pues mayor, ¿no? Hablando en números. Y pues bueno, pues eso es como hemos visto acá en Ciudad Juárez, con suma preocupación, ¿no? Que la incidencia es alta en delitos de alto impacto en contra de estas personas. Muchas gracias, Gaby. Sin duda, pues el tema del fortalecimiento de la externalización de fronteras, yo creo que no solo en México, sino como comenta Maurín, pues también a nivel regional es una característica. Otra característica que coloca Gloria entre varias reflexiones es el tema del impacto hacia la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y aquí, bueno, tanto Estados Unidos, pero también en México creo que es algo que a veces no se logra ver, ¿no? O visibilizar. Entonces, es importante hablar del tema del impacto en la vida cotidiana. Todo el tema de salud mental, sin duda es un tema pendiente, es una agenda que se nos queda, me parece, tanto a las organizaciones como a las autoridades, pues se queda siempre como pendiente ahora para intentar avanzar en 2026. Y justo el tema del papel del crimen organizado, ¿no? Algo que hemos insistido mucho también desde el grupo de trabajo es que toda política de control migratorio va a tener un efecto directo hacia la población, ¿no? Porque efectivamente,
como no han cambiado las condiciones estructurales en los lugares de origen, las personas pues van a volver a migrar, van a seguir migrando, van a seguir utilizando medios mucho más peligrosos, ¿no? Esta cuestión con el crimen organizado también. Entonces, todas estas políticas de control pues tienen un efecto directo efectivamente con la población. A principios de este año, aunque ya lo veíamos venir, ¿no? Pero a principios de este año, bueno, pues se vino toda los acuerdos por parte del gobierno de Estados Unidos, ¿no? De cancelación de CBP One, el recorte presupuestal a las organizaciones de sociedad civil, todo el tema de las deportaciones. Ya sé que lo han colocado un poco al inicio de esta reflexión, pero si pudiéramos hablar, Gaby, si nos puedes decir cómo todas estas medidas de la política migratoria de Estados Unidos ha impactado a nivel municipal, ha impactado en Ciudad Juárez y cuál Gaby, no sé si lograste escucharme. Disculpa, Melissa, creo que te quedaste congelada en una parte. Sí. Sí. No, sí me quedé congelada. Pero bueno, le comentaba un poco que al inicio de la primera pregunta, en la primera intervención, ya ustedes colocaron varias implicaciones de la política migratoria, ¿no? Pero si pudiéramos ahondar un poco más, por ejemplo, sobre la cancelación de CBP One, ¿cuáles fueron los efectos a nivel municipal, ¿no? A nivel de Ciudad Juárez, cómo se vieron afectadas las personas que estaban esperando, o qué lectura tienen desde la comunidad juarense, ¿no? ¿Cuál es la percepción que se da? ¿Cómo impactó los recortes presupuestales por parte del gobierno de Estados Unidos y cómo están viendo, y aunque ya lo dijiste un poco, pues el tema de las deportaciones? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Ven que está actuando bien el gobierno mexicano? ¿Por dónde tendrían quizás que robustecer las políticas públicas para la atención y la garantía de derechos? Adelante, Gaby. Sí, gracias. Sí, definitivamente el cierre de la aplicación de CBP One y bueno, pues ya lo que comentábamos de la negativa pues a otorgar el asilo en el país vecino, hubo un aumento definitivamente del número de solicitudes de asilo aquí en México, ¿no? Y esto orilló pues a las personas que se encontraban aquí en tránsito pues a quedarse y a solicitar refugio o bien buscar algún trámite de regularización de su estancia aquí en México, en Juárez básicamente. Y esto pues ha ocasionado un aletargamiento que ya de por sí no existía en las instituciones que dan pues este servicio. En las dependencias de gobierno, en específico, pues la Comar, el Instituto Nacional de Migración, pues hay una larga espera, ¿no? En la admisión de los trámites o incluso en la expedición, o bueno, mejor dicho, no incluso, ¿no? Hay una negativa tácita, si no expresa una negativa tácita de otorgar las tarjetas de visitante por razones humanitarias a las que tienen derecho las personas, sobre todo, como ya decíamos, las personas que han sido víctimas de algún delito. Y pues ha ocasionado que las organizaciones, las que trabajamos el tema, pues haya mucha demanda, ¿no? De estos servicios y lamentablemente muchas de las organizaciones que nos encontrábamos o que se encontraban pues en esta ciudad trabajando el tema, lamentablemente por los recortes que bien decías, Melissa, pues se vieron
necesidad de cerrar lamentablemente sus oficinas o incluso de sus capacidades reducirlas a quedar una sola persona, ¿no? Para atender el tema o bien ninguna, y eso ha ocasionado, sí, que al menos por parte de la organización de DIA, pues afortunadamente se han reforzado las capacidades de recurso humano y es de esta forma como hemos podido sortear, ¿no? Pero pues somos, digamos, pocas las organizaciones que quedamos para sortear toda esta demanda de solicitudes de asilo, bueno, de apoyo para solicitudes de asilo o bien de trámites de regularización ante el Instituto Nacional de Migración, ¿sí? Y bueno, pues creo que también existe pues sí, digamos, opacidad, digamos, por parte del gobierno mexicano en cuanto a deportaciones, ¿no? Aquí al país, o sea, es decir, no se acepta, pues, que se están aceptando deportaciones de personas extranjeras y que además, las están, digamos, aceptando por esas deportaciones en lugares remotos, pues donde no hay presencia cercana de las organizaciones que trabajamos el tema o bien de agencias de las Naciones Unidas, ¿no? Que quedan aquí en terreno y específicamente en el caso de aquí de Juárez, en el puerto Santa Teresa, que pues es un lugar desolado en el desierto, ¿no? Lejano aquí a la ciudad. Es lo que podemos advertir. Muchísimas gracias. Sin duda el debilitamiento de la Comar y del INM, bueno, como institución responsable en primera línea, pues es algo que llama la atención y que sin duda siempre nos ha preocupado y ocupado desde las organizaciones de sociedad civil. Pero Maureen, desde Estados Unidos, ¿cuál es la lectura, la reflexión que tienen desde allá, por favor? Yo creo que estamos frente a un momento muy difícil, tanto a nivel nacional, por todo lo que fue la campaña del presidente Trump de deportaciones masivas, a ahora hacer cumplir con esa promesa, y lo estamos viendo en varias ciudades a nivel cotidiano, a nivel de redadas y operativos para detener a personas migrantes indocumentadas, detenciones también de personas buscando asilo en sus audiencias. O sea, ha sido como una persecución masiva de la población migrante en el país. Creo que es importante resaltar que en los primeros 100 días de su gobierno, Trump firmó 135 órdenes ejecutivos que tienen relación con seguridad fronteriza, criminalización de las migrantes y la militarización. Tanto ese despliegue de la Guardia Nacional, pero también militares en la frontera sur de Estados Unidos. Estamos frente a un proceso también no visto antes de legalizar a personas migrantes. O sea, toda la gente que entró durante el gobierno Biden con visas humanitarias, digamos un parol en Estados Unidos, ya se han cancelado, quedan sin estatus legal, se han cancelado o dejando vencer y no renovar el estatus de protección temporal que tenían personas de muchos países, incluyendo Venezuela, pero también El Salvador, Honduras, eso, gente que llevaban décadas con un estatus legal en Estados Unidos, y realmente ahorita hasta están congelando el procesamiento de casos de asilo, ¿no? Entonces, a nivel del entorno es un ambiente muy, muy difícil para la población migrante, incluyendo población ciudadana de Estados Unidos que parece latina, persona latina, que le están tratando de detener, acusándole de no tener papeles en el país. A nivel de la región, también, pues como se ha comentado, quedaron 30,000 personas, por lo menos varadas en México, por la cancelación de CBP-1, o sea, personas que ya tenían cita para entrar, más 200,000 o más personas que esperaban poder conseguir cita. Y en eso pues dejó mucha gente sin tantas opciones, por eso también lo que comentamos de migración reversa. Estados Unidos está logrando acuerdos de cooperación de temas de asilo con diferentes países, incluyendo Honduras y Paraguay, que son acuerdos de
de asilo y uno un poco parecido para Guatemala, otra vez, como decías, Melissa, de externalización, no solamente de fronteras, sino también de protección, o sea, buscando que otros países asuman la responsabilidad de proteger a personas que realmente tenían su destino en Estados Unidos por diferentes razones, ¿no? A nivel de los números, nomás para mostrar un poco qué tan dramático ha sido el cambio, en el año fiscal de Estados Unidos que acaba de terminar, porque es de octubre, 1 de octubre a septiembre de cada año, se bajó 85% el número de personas detenidas por parte de autoridades de Estados Unidos, CBP y la Patrulla Fronteriza. Son 238,000 en todo el año. O sea, es un nivel muy, muy bajo que refleja justamente cómo ha cambiado las decisiones de las personas de no buscar siempre a Estados Unidos como destino, sin que se haya cambiado la situación que está obligando a gente a huir de sus países, ¿no? Y en eso creo que sí es importante pensar en cómo está respondiendo México frente a esa dinámica, porque también la ACNUR en sus encuestas que hacen con varias casas de migrante y otras en la frontera en diferentes partes del país, por primera vez que han tomado esta como encuesta de necesidades de protección, México es listado como el país de destino de una mayor población, ¿no? Yo creo que el número que lo tenía por acá, 66% de las personas entrevistadas mencionan a México como su destino, no otro país, y mucho menos Estados Unidos, justamente por la complejidad de entrar en Estados Unidos y por el clima antiinmigrante que hay actualmente. Entonces eso también implica un gran reto para México, en un país que podemos hablar más adelante, no se ha invertido lo que se necesita para su sistema de asilo, y también tiene un mayor número de personas con esas necesidades, ¿no? Y en eso, nomás en tema de recorte del presupuesto, porque los fondos de Estados Unidos se cortaron, por lo menos en lo que es fondos de USAID, por lo menos 85% de los fondos para América Latina en lo total. Ya dejó de existir USAID en México, por ejemplo. Y todos los fondos que son a través de un buró del Departamento de Estado que era para personas migrantes y refugiadas, también se han recibido igual de recortes dramáticos, ¿no? Entonces ya no hay muchos fondos para Estados Unidos, para ninguna agencia internacional, o sea, son mucho menos fondos y menos para la sociedad civil. Entonces lo que hemos visto, por ejemplo, en la decisión de la ACNUR de tener que cerrar 4 oficinas en México, despedir a 200 personal por falta de recursos, eso también tiene sus repercusiones en los fondos y el aporte de la Comar, porque también recibían muchos fondos de Estados Unidos a través de la ACNUR, y obviamente el apoyo a toda la red de organizaciones sociales que daban apoyo a la población migrante y buscando protección en México y en la región en lo general, que tienen mucho menos capacidad personal, como comentó Gaby, y sin quitar la demanda, sin que dejara de tener gente que necesitan huir de sus países, que necesitan protección, que necesitan atención humanitaria incluso, pero hay mucho menos recursos para poder hacer todo eso. Y nomás quería hacer un comentario antes de cerrar sobre el tema de la respuesta de México, porque se ha comentado mucho de lo que está pasando en la frontera norte del país, y creo que es importante resaltar preocupaciones que tenemos sobre la cantidad de vuelos que están empezando a ir al sur de México de personas migrantes mexicanas deportadas, ¿no? Sobre todo de vuelos a Tapachula y a Villahermosa. Un colega mío tuvo la posibilidad de estar en Tapachula en agosto de este año, y se nota que falta de recursos ahí para atender a esa población. Hay obstáculos para poder interactuar con esa población, pero también los mismos peligros que hay de inseguridad que existen en el norte, también hay en el sur, en estados como Chiapas, y una de las trabajadoras ahí comentó a mi colega el miedo de que toda la criminalidad que existe y que han existido, sobre todo
teniendo migrantes en tránsito como blanco de extorsión, de secuestro, etcétera, también podría trasladarse a la población mexicana deportada, sobre todo cuando estamos hablando de gente muy vulnerable que quizás llevan décadas sin pisar el terreno mexicano. Entonces, nomás quería como resaltar ese reto también para México de cómo atender a su población, no solamente en los estados fronterizos norte, que tienen larga trayectoria a recibir a personas deportadas, pero también hasta en el sur del país. Muchas gracias, Maureen. Sí, algo que nos comentaban desde el Centro Fray Matías de Córdoba es que pues las personas siguen tocando la puerta de las organizaciones, ¿no? Cada vez hay más demanda, ¿no? Pero también se ha tenido que ampliar inclusive la agenda de trabajo, de ayuda humanitaria y de acompañamiento directo con la población, ahora pues una población que la deportan a lugares completamente lejanos y sin realmente una política que ayude a la integración o a la reintegración, ¿no? A identificar cuáles son sus necesidades, tanto de salud, alimentarias, de reunificación familiar, cuestiones laborales. Muchas de estas personas, además de que las están deportando a lugares lejanos de donde son, pues se han dado cuenta que los lugares en donde están, pues prácticamente están siendo pues ciudades fantasmas o pueblos fantasmas por todo el tema de la criminalidad y como efecto, pues todo el tema de desplazamiento interno forzado. Entonces, sin duda, pues ha habido gran impacto en el trabajo de las organizaciones. Muchas gracias, Maureen. Siria, si nos quisieras comentar un poco. Sí, bueno, a mí me gustaría comentar en el marco de todo lo que se ha dicho, es que el recorte presupuestal en Estados Unidos, aparte que lacera profundamente a las organizaciones promigrantes, también hace que se erosionen la posibilidad de construir anclas de escucha y de experiencia para esas personas migrantes, integrantes de familias mixtas en Estados Unidos, espacios de escucha con las personas que trabajaban protegiendo sus derechos. Eso es muy importante porque esos espacios de escucha terminan y esos espacios de escucha contienen una gran información que serviría de insumo, ¿verdad?, para el desarrollo de programas activos. Y eso es lo que ha hecho la reducción de presupuestos en Estados Unidos, pero también la reducción de presupuestos acá en México de organizaciones internacionales, pues lacera la continuidad del trabajo de campo en terreno, los proyectos que se estaban efectuando y el número de personas que dejan de ser atendidas y que el gobierno mexicano no tiene la responsabilidad de integrarlas porque no hay programas de integración. Eso también es algo interesante y lastimoso. También la reducción de presupuestos a los organismos que atienden a la población migrante en México, como la Comar, como el Instituto Nacional de Migración, etcétera, hace que el tema migratorio, desde mi perspectiva, no sea un tema de agenda. ¿Sí? Si a ello le sumas que las mismas autoridades no conocen el tema migratorio, no se han dado cuenta que el paradigma migratorio en México ha cambiado, no con Trump, ha cambiado desde hace más de 10 años. Entonces, cuando no se conoce y no se acepta que el paradigma migratorio ha cambiado, cuando también no se acepta la heterogeneidad de los procesos migratorios que pernoctan, transitan, llegan, se quedan en México, no se asume también un rol trascendental, porque también carecemos de diagnósticos eficientes, ¿verdad?, donde se mencione y se documente dónde están, quiénes son, qué tipo de proceso migratorio tienen, cuál es la expertise laboral
que las personas pueden tener para detonar desarrollo regional, cuáles son las necesidades de las niñas y adolescentes, de las mujeres, etcétera. Sí, el ejemplo de las personas que están siendo deportadas hacia México, por ejemplo, hacia Honduras, hacia Guatemala, etcétera, nos habla en el caso de México que tampoco se conoce la heterogeneidad de esos procesos de retorno. El programa México Te Abraza, por ejemplo, que contempla el apoyo a las personas que presenten su documento de deportación y que se les da esa ayuda económica en una tarjeta, no contempla, por ejemplo, en el caso aquí de Sonora, que hay muchas personas que regresan por pie propio, entre comillas, voluntariamente. Deportan a la mamá, a la pareja, al padre, al hijo mayor, le hablan al pariente aquí en Hermosillo, en Nogales, en Santana, y va el pariente, el abuelo, el tío, renta una batanga y va por sus cosas, las que no vendió, y se las trae. ¿Por qué? Porque hay facilidad de traerla por el contexto, la cercanía geográfica, etcétera, etcétera. Por eso es muy importante los análisis regionales fronterizos para saber a ciencia cierta de qué manera se construyen programas de acción integral. Aún así, ante este contexto de violencia estructural en ambos países y de violencia efectiva, hemos tenido la fortuna de contar, ¿verdad?, con esfuerzos que persisten para reconocer la importancia que tienen las personas migrantes, sus experiencias y también para acompañarlas con dignidad. Y esto es un ejemplo de que sí se pueden hacer las cosas. O sea, que sí se pueden hacer las cosas, ¿verdad? Históricamente ha sido la sociedad civil la que ha sacado la casta por las personas migrantes. Muchísimas gracias, Gloria. Y sí, hay muchos ejemplos de que las cosas se pueden hacer distintas, de que hay experiencia, no solo por parte de las organizaciones de sociedad civil, sino también experiencia de personas migrantes que, como dicen, pues se han establecido en México, pero efectivamente, pues a veces no existe la escucha o la voluntad política por parte de las autoridades para saber de estas experiencias que se están o que se han llevado a cabo, ¿no? En razón de los presupuestos, bueno, en la última pregunta vamos a abundar un poquito más. Solamente ahí desde el grupo de trabajo hemos insistido mucho que justamente esta cooperación financiera que puede haber por parte de agencias de Naciones Unidas o de distintas agencias de cooperación es importante. Ahí estoy de regreso, sí, ¿verdad? Siempre es importante, ¿no? Sobre todo, pues porque ha ayudado a fortalecer a las organizaciones, pero sobre todo ha ayudado a generar también comunidad, ¿no? Pero siempre hemos sido muy insistentes en que estos recursos iban a llegar a ser insuficientes. Y acá la prueba, ¿no? Bueno, empezó desde Ucrania, que fue como la primera prueba, en donde pues muchos de los recursos que tenían principalmente ACNUR, UNICEF, pues se fueron reduciendo y no hay lo que decimos es que justamente iban a llegar a ser insuficientes si no había realmente una inversión por parte del gobierno mexicano. Y inversión me refiero no solo a una cuestión financiera, sino también pues de infraestructura, de fortalecimiento de los recursos humanos. Entonces, evidentemente, esto le pega directamente a Comar, ¿no? Sabemos que el gran presupuesto que tiene la Comar, pues viene de la cooperación por parte del ACNUR, le pega también al instituto, por supuesto, pero también creo que es importante reflexionar de que debe de haber una corresponsabilidad, o sea, el tema migratorio no solo es una responsabilidad del Instituto Nacional de Migración y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sino pues de otras instituciones relacionadas al acceso a derechos tanto a nivel federal, estatal y municipal. Entonces, sí es un impacto que pega a todos, ¿no? Pero que sobre todo, como dice Gloria, pues a las organizaciones que han sacado la casta, que han estado colocando el hombro de manera colectiva para dar una respuesta a esta población. Y bueno, una tragedia que venimos arrastrando, que nos dolió mucho,
fue el incendio ocurrido en la estación migratoria Lerdo Stanton en Ciudad Juárez el 27 de marzo del 2023. Lamentablemente no fue la primera vez, ya había sucedido en otras estaciones migratorias. Y bueno, pues esta tragedia, pues frente a esta tragedia, el gobierno mexicano asumió en algunos momentos alguna postura de neutralidad, ¿no? Con la que efectivamente, pues la violencia institucional contra las personas migrantes, de no procuración de justicia, de no esclarecimiento de los hechos, de limitado acompañamiento de víctimas y sobrevivientes, pues fueron 3 elementos fundamentales que nos movió a todas en muchos sentidos, ¿no? Y fue hasta septiembre de este año, justamente, no sé si recordarán para que nos están escuchando, que hubo una disculpa pública, pero una disculpa pública personal del extitular del Instituto Nacional de Migración. Y bueno, nos movió mucho, bueno, a muchas organizaciones, que esto fuera a título personal y que no fuera pues una respuesta más desde el Estado, ¿no? Porque realmente quien cometió este crimen pues fue el Estado, fue un crimen de Estado. Entonces, un poco me gustaría que pudiéramos reflexionar en minutos. ¿Qué elementos consideran que deben de considerar una disculpa pública como parte pues, de un proceso de justicia restaurativa por parte del Estado mexicano? ¿Qué enfoques se deben de incorporar en esta parte de justicia, incluyendo efectivamente el establecimiento de garantías de no repetición? Gaby, ahí te paso la mano porque sé que, bueno, desde Derechos Humanos Integrales en Acción, pues han estado acompañando el proceso junto con la Fundación por la Justicia y el Estado de Derecho y también con las colegas del Instituto para las Mujeres en la Migración. Entonces, ¿qué nos puedes decir, Gaby? Sí, gracias, Melissa. Pues sí, como bien dijiste, este es un trabajo de acompañamiento en conjunto con diversas organizaciones, como ya bien dijiste, con la Fundación, con IMUMI, con la clínica Alaide Fopa de la Ibero y en su momento con Asylum Access, ¿no? Al momento, y aquí hay algo muy interesante que destacar, ¿no? Sí, efectivamente se realizó el acompañamiento y la representación de esas víctimas se asumió por estas organizaciones. En específico, en el proceso penal, la representación la asume la Fundación para la Justicia del Estado Democrático y pues IDIA. En este sentido, te decía, es interesante destacar o distinguir, mejor dicho, que esta disculpa pública se dio en el marco o dentro del proceso penal que se abrió pues por estos lamentables hechos. En este proceso penal hay diversas causas penales con diversos imputados. Uno de ellos y una de las causas penales que se sigue en contra del excomisionado del Instituto Nacional de Migración, ¿sí? Entonces, esta disculpa pública se dio dentro de ese proceso penal. Esto es porque el excomisionado, el imputado, solicitó dentro del proceso, la suspensión condicional del proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que solicitó que se suspendiera el proceso que él llevaba si él cumplía ciertas condiciones. ¿Sí? La asesoría jurídica en representación de las víctimas, desde luego, se negó en diversas ocasiones que él lo solicitó, puesto que el alcance de la suspensión del proceso, pues es terminar, ¿no? Es decir, no continuar con la acción penal, ¿sí? Entonces, esto llevaría, o digamos, diciéndolo en otras palabras, a una terminación del proceso en contra del imputado que se puede igualar a una exoneración, por así decirlo.
Entonces, en este sentido, él solicita esta suspensión del proceso, habiendo cumplido a juicio o a manifestación del juez, pues, con los requisitos, ¿sí? Es decir, que la pena por el delito que él que le estaban imputando no rebasara los 5 años, que esa penalidad, que no hubiese sido él ya condenado por un delito doloso. En fin, el juez consideró que él cumplía los requisitos, ¿no? Y concedió la suspensión del proceso, y para esto determinó que él tendría que cumplir ciertas condiciones. Una de esas condiciones era que él otorgara la disculpa pública, ¿no? Entonces, es por eso que fue la persona particular, ¿no? El excomisionado, el señor Garduño, y no el Estado, ¿sí? Porque debía de cumplir, pues, con la suspensión. Nosotros encontramos, pues, esta disculpa, pues, no nació, ¿no?, de esta persona, sino porque estaba, pues, sujeto a un proceso, es decir, estaba condicionado a otorgarla para que su proceso terminara. Perdón. Entonces, es en ese sentido que se dio este acto de disculpa, que el juez en su determinación dijo, tiene que ser bajo los estándares de la Corte Interamericana, es decir, que pues se aceptaran los hechos, la responsabilidad, ¿no? Que fuera una expresión de arrepentimiento genuino, que el centro, pues, de este acto de disculpa fueran las víctimas, ¿sí? Entonces, para ello, pues, se llevaron varias mesas de trabajo en conjunto con, pues, con las víctimas, desde luego, para preguntarles cómo es que querían que se diera ese acto, qué es lo que ellas necesitaban, ¿no? Los núcleos familiares. Y bueno, pues se sostuvo estas mesas de trabajo con la defensa del señor Garduño, desde el detalle, desde la construcción de ese texto de disculpa hasta cómo tenía que ser el lugar, ¿no? Entonces, para que cumpliera con esa medida de satisfacción que marca la ley y que pues entra dentro de esta disculpa pública. Y en esas mesas de trabajo, pues, estuvo la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la asesoría jurídica de parte de la Comisión de Víctimas, de otras de las víctimas, porque debo decir que nosotros representamos a una parte de las víctimas, no a todas, pero entonces fue un trabajo en conjunto, y esa es la razón por la que no fue, pues, a nivel de Estado, ¿no? Que valdría la pena también aquí, pues, reflexionar, ¿no? Sobre todo pues sí, desde el punto de vista jurídico, es separar los temas, pues, o las competencias, porque sí estamos de acuerdo que debió ser el Estado mexicano, puesto que existe una recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que recomienda, pues, tanto al Instituto Nacional de Migración, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a reparar a las víctimas, ¿no? A reparar el daño. Y habla también de las medidas de satisfacción. Entonces, estamos todavía pendientes, ¿no? En ese punto, que se cumpla con la recomendación ya emitida por la Comisión Nacional, porque esta disculpa fue
en el proceso penal, ¿sí? Y aunque hubo situaciones en las que se mezclaron, ¿no? Como el mismo hecho de que esta solicitud o esta concesión de la suspensión del proceso a prueba se dio porque al parecer del juez, el imputado había cumplido con la reparación del daño, ¿sí? Y eso no es así, porque la reparación del daño que se otorgó fue por las violaciones a derechos humanos, ¿sí? No por el delito, pues. Entonces, sí, les digo, valdría la pena seguir reflexionando sobre este tema de cómo hacer o cómo caminar hacia distinguir que estos son procesos separados, que es el mismo hecho, lamentablemente, que se cometieron violaciones a derechos humanos, pero también delitos, y que pero bueno, ya esto es en la teoría, no, pero en la práctica, pues no han sido reparados por completo, ¿no? Y no se ha dado una disculpa por parte del Estado. Gracias, Gaby. Y seguramente desde las organizaciones de sociedad civil vamos a seguir insistiendo en justamente establecimiento de garantías de no repetición, no solo de estos hechos, sino de otras violaciones a derechos humanos que hemos documentado. Y algo que hemos insistido también mucho desde las organizaciones es el compromiso que tiene el Estado mexicano a la inversión, ¿no? A la inversión financiera, fortalecimiento de algunas instituciones, que nos parecería que también eso pudiera abonar a garantizar medidas de no repetición, ¿no? Fortalecimiento, por ejemplo, de alternativas a la no detención, a la detención, eso nos parece que pudiera ser algo importante, ¿no? Entonces, ya como último para cerrar, pues en semanas anteriores en el Congreso de la Unión se aprobó un presupuesto de egresos de la Federación para el siguiente año. Se aprobaron también reformas a la Ley Federal de Derechos, en donde justamente, pues lamentablemente se incorporaron o se duplicaron las cuotas para los derechos migratorios que tienen que pagar las personas para tener un documento de estancia en México. Hicimos un llamado hacia que esto está lejos de una migración ordenada, segura y regular, no incentivaba la migración, pero sobre todo hicimos un llamado a fortalecer el sistema de protección en México, de protección internacional, que es la COMAR, las coordinaciones y las articulaciones que tiene que haber con otras instituciones, y también hacia el fortalecimiento del sistema de protección de niñas, niños y adolescentes. Entonces, ya un poco para cerrar, para su última intervención, si pudiéramos colocar algunas reflexiones sobre cuál debería de ser el compromiso de los estados. Aquí estoy hablando tanto de Estados Unidos como en la región, como de México. ¿Cuál tendría que ser el compromiso de los estados respecto a la inversión, tanto financiera, de recursos humanos, de infraestructura, para garantizar realmente la protección de las personas en contextos de movilidad? Si quieres, Siria, adelante, sobre todo pues la parte municipal, que también es fundamental y que están en un proceso de aprobación de presupuestos. Sí, y claro que sí. Considero que es muy importante conocer el estado del arte de los procesos migratorios que pernoctan, transitan, retornan y se quedan en los municipios y en los estados. Considero también que no puede haber protección efectiva sin inversión pública suficiente, sostenida y orientada por derechos humanos. Para nosotros es muy importante un compromiso financiero real, suficiente y previsible. También ver compromiso financiero no como un acto de beneficencia, sino como una obligación jurídica, ética y política. Es muy importante aquí resaltar que los estados son muy cuidadosos en la asignación de presupuesto. ¿Por qué? Porque al asignar un presupuesto real, necesitado, vivido, es el reconocimiento de que hay una problemática, y todavía
se rehúsa. En cuanto a Sonora, nos rehusamos a entender que Sonora dejó desde hace muchos años de ser un estado más cerca de Estados Unidos que de Dios, y donde termina la cultura y empieza la carne asada. Sonora es un Sonora intercultural donde han transitado más de 1 millón de personas en los últimos 2 años procedentes de los 5 continentes. Entonces sí necesitamos compromisos verificables, sí, necesitamos, por ejemplo, un compromiso financiero real y suficiente y previsible, un compromiso con la profesionalización y el fortalecimiento del personal, un compromiso con infraestructura digna y orientada a derechos, sí, y también un compromiso orientado a espacios abiertos comunitarios de protección y no de encierro para las poblaciones migrantes, pero sobre todo un compromiso de inversión dirigido a una situación que llega para quedarse. Ya no podemos sostener programas coyunturales, sí, de por mientras. En Sonora, los procesos migratorios llegaron para quedarse y van a seguir. Lo siento por los que piensan que están por mientras. Entonces necesitamos actuar en consecuencia con un presupuesto establecido que vaya increciendo, basado en lo que en terreno y lo que los académicos y las organizaciones de la sociedad civil están visibilizando. Yo creo que el compromiso para la atención de las personas migrantes no es solamente de uno solo, es un compromiso interinstitucional colaborativo. Gracias. Muchísimas gracias, Gloria. Maurín. Pues breve, porque estoy consciente del tiempo. Creo que el tema del presupuesto es esencial porque, como se acaba de decir, Siria muestra las intenciones también, o donde ven el gobierno necesidad de resaltar. Por parte de Estados Unidos, el gobierno actual aprobó en el verano, el Congreso, $170,000 millones en fondos extras para operativos, para acciones de contención, para más personal de ICE, de la Patrulla Fronteriza y de CBP, y para ampliar por mucho los centros de detención de migrantes en Estados Unidos para justamente echar a andar sus operativos y deportaciones masivos. Queda muy claro que el interés aquí no es la protección. De hecho, no hay fondos en ese presupuesto para mejorar el sistema de asilo y más jueces, por ejemplo. Pero entonces, eso es de Estados Unidos. En el caso de México, creo que también es muy importante porque el presupuesto que se acaba de aprobar tiene mucho más fondos para el Instituto Nacional de Migración y el DIF, y no tanto para la Comar, que de por sí sufrió un recorte presupuestario el año pasado, o este año, perdón. Y si estaba yo viendo los números del presupuesto de Comar, de acuerdo al crecimiento en el número de solicitudes de personas en necesidad de protección en México, y entre 2014 a 2024 se aumentó más de 3,000% la cantidad de gente buscando protección en México. Fueron a 2,000 solicitudes a 78,000. El presupuesto de la Comar en todo ese periodo solamente se ha duplicado. O sea, el número, la brecha entre lo que invierte el gobierno mexicano en su sistema de protección a la demanda que hay y la necesidad que hay, realmente no compara. Y México por muchos años dependió sobre todo del apoyo de la comunidad internacional a través de, sobre todo del ACNUR, que son muchos fondos de Estados Unidos, para sostenerse, porque no era tanto de interés del gobierno mexicano cumplir con sus obligaciones internacionales en temas de protección. Creo que es un momento urgente para que se destine más fondos, no solamente a la Comar de cómo proceder las solicitudes, que ahorita están tardando casi 2 años a veces en resolverse, sino también cómo prioriza México para personas extranjeras todo el tema de integración. Ya sabemos que hay miles de personas migrantes en la Ciudad de México, muchos en situación irregular. Ayuda a todos que esas personas tengan posibilidad de quedar de forma legal en México, pero también programas de apoyo para apoyar en su inserción en las comunidades, en las economías en México. Yo creo que también hay muchos retos para adelante. Resaltaría el último, que sería cómo asegurar que también en el tema de delitos contra personas migrantes en México se invierten en la infraestructura necesaria para que se investiguen
esos delitos y se llevan a juicio a las personas responsables, es decir, mayores recursos para la unidad de investigación de delitos para personas migrantes de la Fiscalía y todo el sistema para apoyar a que las personas que son víctimas tengan acceso a la justicia en México. Muchísimas gracias, Maureen. Gaby, para cerrar, sé que sabemos que desde día han estado participando en espacios con las autoridades, no solamente hablando de las políticas públicas, sino también del tema presupuestal. Para cerrar con broche de oro esta sesión, ¿qué nos puedes decir, querida? Así es, gracias, Melissa. Pues sí, efectivamente estamos muy atentas, ¿no?, a las capacidades que tiene el municipio, y hemos estado muy presentes con las personas pues tomadoras de decisiones, ¿no? Hemos seguido el rumbo ahí a las comisiones edilicias, en donde pues se habla pues de establecer presupuestos, y nosotros hemos puesto precisamente sobre la mesa el tema de presupuestos para la integración, ¿no? Como bien decían las compañeras, es momento de duplicar o todavía más, ¿no?, los esfuerzos para partidas presupuestales que tengan que ver con la integración de las personas en contexto de movilidad que, bueno, se quedaron en esta ciudad. También que apoyen o que ayuden pues estos presupuestos a tal vez tener campañas incluso de prevención, sí, del delito, pero también de prevención de la discriminación y de las narrativas de xenofobia. Entonces, pues bueno, desde DIA y otras organizaciones acá en Ciudad Juárez hemos estado muy presentes en el ámbito municipal, a través de la participación ciudadana, dando seguimiento a los presupuestos, ¿no? Y poniéndole sobre la mesa el tema de la necesidad de por qué se tiene que aumentar el presupuesto para atender desde salud, educación y pues todo lo que ya han manifestado las compañeras que antecedieron. Sí, así es. Muchísimas gracias. Pues nos queda una gran agenda para el año 2026, grandes retos, pero también grandes oportunidades y ventanas de oportunidad para seguir trabajando de manera articulada. Hemos llegado a la recta final, no solo de esta conversación, casi del año, y es nuestro último GTPM al aire. Agradecemos muchísimo a Maureen, a Gaby, a Siria por su participación y a quienes nos siguieron en esta transmisión, pues agradecemos su espacio de escucha. Aprovecho para agradecer también el trabajo de mis compañeras Lucía, Gana, que son parte del equipo de la Secretaría Técnica, y bueno, pues nos encontramos el próximo año en estos espacios de reflexión y articulación. Les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y bueno, pues feliz cierre de año para todas. Les mando un abrazo, muchísimas gracias y seguimos.